Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, el perdón. He escuchado bastante testimonios de gente que dicen, perdono, pero no olvido. Y al caer en cuenta con lo que significa esa frase tan trillada, tan cantaleteada, puedo detectar, he llegado a reflexionar al respecto sobre precisamente la raíz del perdón. El perdón comparte etimología, raíz etimológica con la pérdida. El perdón principalmente es una respuesta, una acción a tomarse en cuenta después de un hecho que no funcionó como debía, que no salió como debía, que rompió el flujo de un afecto, de una confianza, de una circunstancia, hasta de una realidad. El perdón viene a ser una disculpa, un sentimiento porque fallé, porque me equivoqué, porque erré, porque no pude, porque no alcancé a lograr una expectativa, una meta, una proyección. Entonces, al tener y compartir esa misma raíz de la pérdida y del perdón, eso que se perdió para lograr elaborar un perdón tiene que ver con un compromiso, con un vínculo en el cual me ponía en la condición de, si bien ensayar y aprender, de evolucionar, de crecer y de concretizar ese compromiso, yo siento muchas de las veces que debería haber sido otra cosa. El perdón principalmente va a buscar esa dispensa para que cuando otro se equivoque conmigo, también yo pueda ser perdonado. Entonces, si yo me equivoco con alguien, por lo regular, el perdón es el que me va a otorgarle el perdón a alguien que se equivocó conmigo, me abre la posibilidad a que ese otro o cualquier otro se disculpe conmigo, me perdone, ¿sí? Por lo que yo hice también. Entonces, tiene que ver con un convenio social. He escuchado por posturas teóricas ancestrales, ya bastante viejas en cuanto a lo añejo, que lo único verdaderamente que vale perdón es lo imperdonable. Lo demás, pues, se puede superar, se puede subsanar, se puede reparar. Sin embargo, creo yo que este juicio de solo lo imperdonable es lo que merece perdonarse, creo yo que nos pone ante una situación hasta de tendencia caótica, muy drástica, muy fuerte, casi insoportable. La idea verdadera de el perdón es aceptar que algo se perdió, pero aceptarlo en las dos partes, en los dos protagonistas o en las dos circunstancias, quien cometió el acto y quien fue la víctima o quien fue sobre quien recayó el acto fallido. Para entonces, ahora sí, no perder más allá de lo que esas circunstancias apremiaban deber ser. Para eso se constituye un perdón, para que a partir de eso primero que se perdió no se genere un efecto dominó y empiecen a caer otras circunstancias, otros procesos afectivos, otros compromisos y tengan el mismo destino fatídico, el mismo destino lastimoso. Entonces, yo me equivoco en una cosa, pido perdón para lograr frenar la herida que se pueda abrir tras el hecho en el que yo me equivoqué y con la persona con la que coparticipé en ese hecho y que salió víctima o lastimada de ese hecho en el cual yo fallé, no siga perdiendo la confianza, la cercanía, la apertura para conmigo, para seguir conviviendo y compartiendo, es que me disculpo y le pido un perdón.
Si bien puede ser que eso que se perdió ya no se recupere, el chiste es que no se pierda más. Porque si no lo dejo el perdón ahí sobre la mesa para que el otro acepte y no se caigan las demás circunstancias, compromisos, afectos, realidades en lo que nos une, y el otro también tenga la posibilidad de equivocarse para conmigo y que yo también acepte esa dispensa. Entonces, el perdón va a ser un juicio en el cual coparticipemos de esa realidad que nos hace enfrentarnos a nuestra necesidad de estar conviviendo nuevamente. No le pido perdón a quien ya no va a estar nuevamente conmigo, a quien ya no va a coparticipar. ¿Sí? Pudo haber sido una circunstancia totalmente accidental. Pasó, ya no vuelvo a participar de ese hecho con esa persona y tal vez el perdón ya nada más sea una conciencia moral, una hasta de cierta forma una culpa con la que yo cargue en lo individual y que esa otra persona o esa otra víctima de un hecho ahí lastimoso que yo pude haber causado, pero que ya no voy a volver a ver, ya no aparezca y ya no esté en la posibilidad de demandarme la reparación de ese hecho. Puede haber muchos ejemplos, ¿sí? No sé, ahorita se me ocurre el que dejo mi carro mal estacionado o no le pongo el freno, se deja ir y, no sé, rompe una reja, maltrata a una planta y le causa una afectación a alguien más, ¿sí? Yo regreso donde estacioné mi coche, veo que causó esa afectación, no hay a quien pedirle la disculpa, con quien reparar el daño, por mucho que me espere ahí. Ok, ya no pasa nada, a mi coche no le pasó nada, se averió esa reja, se averió esa planta, solo por poner un ejemplo, me voy y ya. Yo cargaré con esa culpa, con esa pena, por haber yo hecho un acto que afectó a alguien. Puede no ser tan grave, pero llegó a afectar a alguien en sus pertenencias. Entonces, no hubo con quien disculparme. Me voy y cargo con mi pena. Pero hay otros muchos hechos en los que sí convivo, sí comparto y sigo coexistiendo en los mismos espacios con personas a las que directa, indirectamente, intencional o accidentalmente, les causé un daño, les causé una afrenta. Cargaré con la pena, cargaré con la culpa y también con la imperiosa necesidad de volvernos a ver, de volver a compartir y saber que hoy por ti, mañana por mí. Y que si yo hoy me equivoqué, pido perdón, afrento al otro y afronto esa pena que le causé, ese agravio que le causé, para lograr continuar con la convivencia de la forma más saludable. Eso ayuda a que ya no se agraven las circunstancias, más allá de las vicisitudes que pueden pasar con las convivencias. Entonces, el perdón, más que sea para que el otro sepa lidiar con esa pérdida que yo le causé, es el aspecto más importante para yo cargar con menos culpa, para yo cargar con menos pena, para yo cargar con menos vergüenza y que también acepte que cuando el otro se equivoque conmigo, para conmigo, no llegue a convertirse también en ese causal de otras pérdidas en mí cuando el otro tenga un agravio para con mi persona. ¿Sí? Entonces, más allá de que lo perdonable o lo que se tenga que perdonar sea lo imperdonable y que todas las otras posibilidades más que sean perdonables sean circunstancias en las que accidentalmente o circunstancialmente tengamos que volver a coincidir, a convivir, a compartir y nos llevemos de buena forma dejando de lado ese agravio, me ayuda a entender también la imperfección
de la humanidad, la imperfección de mis hechos, de mis actos, de mi atención. Muchas veces es un descuido, muchas veces es una distracción. Y puede ser que no sea un daño grave, pero también se llegan a causar daños muy grandes mediante esos descuidos. El perdón, entender todas estas dimensiones del perdón, también hacen que yo pueda aprender de mis errores. Si bien sabemos que nadie es inmortalmente perfecto, omnipotente, todo sabiduría, todo inteligencia, todo certeza, todo concentración y atención. Hay miles de circunstancias, variables, que hacen que yo no me pueda enfocar al 100% en algo, o que bajo ciertas circunstancias solo me pueda concentrar plenamente cuando se reducen estímulos distractores que propician esos descuidos. Entonces, nadie nace sabiendo y nadie lo sabrá todo, de nada prácticamente. Eso abre esta realidad de que vamos a tener que transitar por toda nuestra existencia con ensayo y error, con entrenamientos, con preparación, con pequeñas dosis de aprendizaje que vayan construyendo un criterio y un juicio más grande para que me equivoque menos, ¿sí? Desde el acertar en la pronunciación de una palabra hasta en verdad construir un objeto, una producción, una realidad, un discurso muchísimo, muy elaborado. Van desde cosas muy pequeñitas como dar un paso y pisar a alguien hasta de verdad hacer una máquina que pueda llegar a resolver grandes problemas y no ajustar un tornillo y genere un caos, genere una catástrofe muy grande. Esos son los rangos de fallo. Entonces, gracias a que el perdón abre la puerta a la dispensa por los errores, por las imperfecciones que tiene toda la gente existente, es que podemos seguir subsanando relaciones, convivencias y espacios de compartir, objetos compartidos, situaciones compartidas, sin que esta idea de una falla sea una herida que nunca se cierra. Entonces, la idea del perdono, pero nunca olvido, siempre deja en la esencia, en las sensaciones, en los recuerdos y pensamientos de la persona víctima de un fallo ajeno, una cierta condición que haga que se busque venganza, que se busque resarcir, que se busque que el otro resarza la culpa de esa afrenta que tuvo para conmigo. ¿Sí? Entonces, el no pedir perdón o el pedir perdón pero no olvidar es un perdón de afuera, ¿sí? Es un perdón hacia afuera. Ajá. Y si yo digo perdono pero no olvido, estoy poniéndome en una situación perfectible, de que yo no me voy a equivocar, de que yo no voy a fallar. Sí, creo yo que pocas personas en algunas circunstancias, sí, con premeditación y alevosía, se equivocan, fallan, hierran y cometen esos actos que llegan a lastimar. Es poco en comparación con todas las otras realidades. A veces yo me puedo equivocar en algo tan simple como el dejar una puerta abierta o accidentes así mínimos, pero que en el acumulado llegan a ser una cosa mucho más grave o que por circunstancias ajenas como efecto mariposa generan un caos muy grande conforme ese pequeñito descuido sigue con ese efecto dominó. Entonces, yo no puedo decir que perdono pero no olvido, dado el compromiso que tengo social. Para Freud, la mejor forma de olvidar es saber recordar el hecho, los sucesos y lo que me afectaron a mí, esos hechos y sucesos. Ya sea, aunque yo lo haya causado y que lo único que me generó a mí fue cierta pena, cierta culpa, cierto remordimiento, aunque por muy narcisista que sea,
Esa penita es, ups, me equivoqué. El darme cuenta que me equivoqué, más que derrumbe mi narcisismo y evidencie que no soy perfecto, me hace humano, me hace una subjetividad que codepende del resto de las circunstancias de la existencia. Entonces, yo no puedo solamente perdonar y no olvidar. Yo no puedo poner la premisa de te perdono, pero trata de no hacerlo y no olvidemos este hecho, porque te estoy dejando en deuda. Y con esta idea de no olvidar, después indirectamente me la voy a cobrar. Aquí la cosa es que si yo perdono como para que cuando yo me equivoque me tengan que perdonar a mí, ¿sí? Ese no olvido y después me la cobro o después te la cobras, es precisamente en el ámbito de que logramos ver que favor con favor se paga. A veces el perdón, otorgar el perdón, será un favor. ¿Por qué? Porque sin ánimo de cobrar y de no hacer de estas fallas un trueque, hoy me equivoco yo, mañana te equivocas tú y hacemos de cuenta como que no pasó nada. Eso es hacer de esta idea del perdón un trueque. Y no va por ahí, sino simplemente es no depender de esas venganzas, de esos reproches, para que se nos exima de la imperfección, sino entender que se pierde más sin el perdón que con el perdón, ¿sí? En los dos sentidos, que me perdonen y yo perdonar. Ajá. Entonces también hace que podamos entender, comprender, reflexionar y aprender de nuestros errores, aprender de esas pérdidas y tener un dejo de humildad, de sencillez y de afrontamiento de la responsabilidad para con mi crecimiento personal. Si yo no perdono, tendré un límite en mi crecimiento personal. Me quedaré chato en esa habilidad social y humana, porque es más fácil ir perfeccionando procesos a medida de que sé aceptar el fallo y que si en algunos de esos fallos implica un pedir perdón, yo con toda honestidad y con toda responsabilidad para con esa circunstancia pida perdón, afronte lo que eso implica, aprenda y evolucione. El perdón es para mí. Cuando yo me equivoco en algo, el perdón que yo ejerza sobre ese equivoco es para mí, para yo no perder más allá de lo que en ese momento se intentaba lograr. En otro momento, en otras circunstancias, hablaremos de las expectativas y cómo esas generan culpa, vergüenza y pena que a lo largo de algún tiempo hacen que yo ya no sepa dirigirme en circunstancias en las que estoy coexistiendo con los demás y que solamente perdono, perdono, perdono o pido perdón, pido perdón, pido perdón y pido perdón. Sí, la idea del perdón sí tiene que ser muy estructurada, muy bien pensada, muy analizada y por el dejo de humildad, de sensibilidad y de responsabilidad que se tiene en el pedir perdón y el otorgar un perdón, ¿sí? Por eso es que me hace bien el perdonar, la idea del perdón, no por otra cosa. Y no es solo perdonar desde el, ok, no pasa nada, lo arreglamos o ya lo arreglas y se acabó. No, no es tan sencillo. Tiene un trasfondo muchísimo más elaborado en esto que les estoy diciendo, de el evitar que como efecto dominó se sigan perdiendo más cosas después del hecho cometido. Aprendamos la idea del perdón. No nos dejemos con esta premisa del perdono pero no olvido, o tampoco de que solo es digno de ser perdonado lo imperdonable. Reflexionémoslo con más profundidad, con más detalle, con más conciencia y con más responsabilidad para conmigo y para con el otro, para con mis faltas y con las faltas del otro, para con lo imperfecto que es el ser humano.
Espero sus comentarios